Audiolibros con texto presenta El detective en la sombra y la periodista de Emma Orsi en Un millonario en el banquillo. En una cafetería del Londres más gris y brumoso, una joven periodista, Polly Barton, se encuentra cada semana con un hombre, The Old Man in the Corner, el viejo en el rincón. Este hombre no lleva uniforme, no porta una placa ni tiene aspecto de detective. Sin embargo, es él quien, desde la sombra, resuelve los crímenes más complejos, sin moverse de su silla en el salón de té ni acercarse jamás a la escena del crimen. Ella toma notas, él desenreda el misterio anudando y desanudando un cordel. El detective en la sombra había terminado su vaso de leche con parsimonia. Sus ojos azules, acuosos y apagados por la edad y el tiempo, se posaban ahora en el rostro ansioso de la señorita Polly Barton, de quien toda severidad había desaparecido, sustituida por una expresión de vivo y creciente entusiasmo. Fue precisamente el día 31, continuó tras una breve pausa, cuando dos barqueros hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición al fondo de una vieja barcaza abandonada. La embarcación había estado amarrada al pie de una de esas sombrías escaleras que se deslizan entre altos almacenes hasta morir en las aguas del Támesis, en el East End de Londres. Conservó una fotografía del lugar, añadió, extrayéndola de un bolsillo interior y colocándola delicadamente frente a la señorita Barton. Verá, cuando tomé esta imagen, la barcaza ya había sido retirada, pero aún así se percibe cuán perfectamente dispuesto está ese callejón para que un hombre cometa un asesinato, degüelle incluido, sin temor alguno a ser descubierto. El cadáver, como ya he dicho, se hallaba tan deteriorado que resultaba irreconocible. Llevaba allí probablemente unos 11 días. Sin embargo, un anillo de plata y un alfiler de corbata conservaban aún la forma y el brillo suficiente para ser identificados. La señora Kershaw los reconoció al instante como pertenencias de su esposo. Ella, por supuesto, no dudó en señalar a Somerton como el culpable. La policía, que ya había reunido pruebas de considerable peso, procedió con rapidez. Apenas 2 días después del hallazgo en la barcaza, el célebre millonario siberiano, así lo apodaban ya los periodistas más audaces, fue arrestado en su suntuosa suite del Hotel Cecil. Confieso que en ese momento me sentía desconcertado. Tanto el relato de la señora Kershaw como la correspondencia entre ella y Somerton habían sido divulgados en la prensa. Fiel a mi costumbre, aunque no soy más que un aficionado, me complace razonar cada caso como si de una partida de ajedrez se tratase, me dediqué a buscar el motivo del crimen que, según la policía, había cometido el ahora acusado. Se hablaba de una extorsión peligrosa. Esa era la teoría aceptada por la opinión pública. Pero, ¿no les parece un motivo irrisorio? La señorita Barton tuvo que admitir, aunque a regañadientes, que jamás lo había considerado bajo ese prisma. Un hombre que, mediante su propio ingenio, había erigido una fortuna colosal,
¿habría de temer a un don nadie como Kershaw? Ciertamente sabía que su supuesto chantajista no poseía pruebas concluyentes, o al menos no las suficientes como para enviarlo a la horca. ¿Había visto alguna vez a Somerton?, preguntó entonces el hombre del rincón, mientras rebuscaba una vez más en su gastado portadocumentos. Polly respondió que había visto su retrato en los semanarios ilustrados. Él asintió y con delicadeza colocó una pequeña fotografía ante ella. «Dígame, señorita Barton», inquirió con voz baja y grave, «¿qué es lo que más le llama la atención en ese rostro?» «Bueno, diría que hay algo insólito y desconcertante en su expresión», comentó Polly tras una pausa. «Tal vez por la ausencia total de cejas, sumada a ese corte de cabello tan extraño, casi rasurado, de un aire decididamente extranjero». «Exactamente», asintió el hombre del rincón, con un leve destello de aprobación en su mirada. «Esa fue también mi primera impresión, cuando, abriéndome paso entre la muchedumbre, logré ingresar al tribunal aquella mañana y vi por primera vez al millonario en el banquillo de los acusados. Era un hombre alto, de porte marcial, la complexión erguida y el rostro tostado por el sol o los vientos de tierras lejanas. No lucía ni bigote ni barba. Su cabello, cortado casi al ras, recordaba el estilo de los oficiales franceses. Pero, por supuesto, lo que más llamaba la atención era esa extraña desnudez de su rostro, sin cejas, sin pestañas, dotado de una expresión de perpetuo asombro, como si contemplara el mundo desde detrás de una máscara marmórea. Pese a todo, se mostraba extraordinariamente sereno. Le habían dispuesto una silla cómoda en el banquillo, privilegio reservado, sin duda, a su condición de hombre acaudalado, y mantenía una conversación amable con su abogado, el ilustre Sir Arthur Inglewood, en los intervalos entre los testimonios de los testigos de cargo. Durante los interrogatorios se sentaba tranquilamente, con la cabeza apoyada en la sombra de su propia mano, como si estuviera escuchando una lectura monótona. Tanto Müller como la señora Kershaw repitieron ante el tribunal el relato que ya habían ofrecido a la policía. «Creo que mencionó usted que, por motivos laborales, no pudo asistir a la audiencia de aquel día, así que tal vez no recuerde a la señora Kershaw, ¿no?» «Ah, entonces mire esto», añadió sacando una pequeña fotografía de entre sus papeles. «Es ella, justamente como lucía en el estrado, vestida con un luto excesivo, cubierta por un crespón que caía como una cortina lateral y con un sombrero sobrecargado de ornamentos marchitos, del cual pendía aún, con patética obstinación, un jirón de pétalos rosados, eco de antiguas rosas. No dirigió la mirada al acusado ni una sola vez. Mantenía el rostro vuelto con rigidez hacia el magistrado, con la dignidad implacable de quien se aferra a una certeza amarga. Imagino que debió de haber querido a su esposo, ese pobre errante. Llevaba un grueso anillo de bodas en el dedo y su atuendo, enteramente negro, hablaba de un duelo profundo. Creía con todo su ser que el asesino de Kershaw se hallaba allí, frente a ella, y su dolor, real o no, se convirtió en un espectáculo cuidadosamente expuesto.
Sentí por ella una compasión que no sabría describir. En cuanto a Müller, era la antítesis de la discreción, obeso, rebosante de pomposa autocomplacencia. Sostenía con orgullo las 2 cartas incriminatorias que había identificado ante la policía. Sus gruesos dedos cargados de anillos baratos brillaban bajo las luces del tribunal. A sus ojos, aquellas cartas eran su pase glorioso hacia una tierra de notoriedad y relevancia. Por ello, su decepción fue visible cuando Sir Arthur Inglewood anunció con voz seca que no tenía preguntas para él. Müller había llegado armado hasta los dientes con respuestas, con elaboradas acusaciones listas para ser desplegadas contra el opulento magnate que, según él, había seducido a su buen amigo Kershaw y luego lo había eliminado en algún recóndito rincón del East End. No obstante, tras su intervención, el ambiente en la sala cambió con rapidez. Müller fue excusado y abandonó el tribunal, llevándose consigo a la señora Kershaw, que al parecer había llegado al límite de sus fuerzas y se desplomó en cuanto se cerró la puerta tras ella. Entretanto, el agente D-21 tomaba la palabra y relataba las circunstancias del arresto. Según su testimonio, el señor Somerton había recibido la noticia de su detención con asombro absoluto, sin comprender en un principio ni el motivo ni el contexto de las acusaciones. Sin embargo, al hacerse cargo cabalmente de la situación y entendiendo sin duda lo inútil que sería toda resistencia, se limitó a seguir a la gente con calma hasta el coche de alquiler. Nadie en el distinguido y bullicioso Hotel Cecil pareció advertir que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Entonces se alzó, como una ola contenida, un profundo suspiro de expectación entre los asistentes reunidos en la sala. La verdadera función, aquella por la que todos aguardaban con febril ansiedad, estaba por comenzar. James Buckland, mozo de estación en Fenchurch Street, acababa de prestar juramento. No obstante, su testimonio resultó menos teatral de lo que algunos hubieran deseado. Declaró que, a las 6 en punto de la tarde del 10 de diciembre, en medio de una niebla tan espesa como pocas veces había presenciado, el tren de las 5:05 procedente de Tilbury llegó a la estación con casi 1 hora de retraso. Buckland se hallaba entonces en el andén de llegadas, cuando un pasajero descendió de un vagón de primera clase y lo detuvo con gesto resuelto. Apenas sí pudo distinguirlo entre la bruma, salvo por su imponente abrigo de piel negra y una gorra de viaje a juego, igualmente forrada de piel. El caballero transportaba numerosos bultos de equipaje, todos marcados con las iniciales FS. Le indicó que los cargara en un coche de 4 ruedas, quedándose únicamente con un pequeño bolso de mano que prefirió llevar consigo. Una vez asegurado de que el equipaje estaba correctamente dispuesto, abonó al mozo su servicio, ordenó al cochero que aguardase y se encaminó hacia las salas de espera, siempre con el bolso firmemente asido en la mano. Me quedé un rato, añadió Buckland con sencillez, charlando con el cochero sobre la niebla y otras trivialidades. Luego me alejé para continuar con mis tareas, ya que el tren local a Southend acababa de recibir señal de entrada.
El fiscal insistió en precisar la hora exacta en que el caballero del abrigo de piel se dirigió a las salas de espera. Buckland fue tajante. No pasaban de las 6:15, afirmó con convicción inquebrantable. Sir Arthur Inglewood no formuló preguntas. A continuación se llamó al conductor del coche de alquiler. Este confirmó íntegramente la declaración del mozo. El pasajero había contratado sus servicios, había hecho cargar su equipaje y le había ordenado que lo esperase. Así lo hizo. Esperó primero con paciencia, luego con inquietud creciente, bajo la opaca espesura de la niebla. Estuvo a punto de marcharse. Incluso pensó en dejar el equipaje en la oficina de objetos perdidos y buscar otro cliente, cuando, al filo de la desesperanza, reapareció el caballero del abrigo de piel y el gorro. Caminaba con apremio. Subió al coche sin vacilación y ordenó con tono perentorio que lo condujera al Hotel Cecil. Eran exactamente las 9:15, declaró con firmeza el cochero. De nuevo, Sir Arthur Inglewood declinó formular preguntas. Mientras tanto, en el cálido y congestionado salón del juzgado, el señor Francis Somerton dormitaba plácidamente, ajeno al revuelo que lo rodeaba. El siguiente testigo fue el agente Thomas Taylor. Afirmó haber visto esa misma tarde a un individuo de aspecto desaliñado, con el cabello y la barba enmarañados, merodeando por la estación y las salas de espera. Parecía observar con particular atención el andén por el que llegaban los trenes de Tilbury y Southend. La policía, con gran destreza, había logrado localizar a 2 testigos independientes que afirmaban haber visto al mismo individuo entrar en la sala de espera de primera clase hacia las 6:15. Allí se dirigió directamente a un caballero que acababa de entrar. Vestía un grueso abrigo de piel y gorro. Conversaron durante unos minutos. Nadie oyó lo que dijeron y después abandonaron juntos la sala. Ninguno de los testigos pudo precisar hacia dónde se dirigieron. Fue entonces cuando Somerton pareció sacudirse de su letargo. Murmuró algo a su abogado, quien le respondió con una leve sonrisa de aliento. Los empleados del Hotel Cecil también fueron llamados a declarar. Dijeron que el señor Somerton había llegado al hotel hacia las 9:30 de la noche del 10 de diciembre, en un coche de alquiler y con mucho equipaje. Con eso concluyó la presentación del caso por parte de la Fiscalía. A esas alturas del proceso, el nombre de Francis Somerton parecía ya grabado en la soga que, en la imaginación colectiva, pendía sobre su cuello. No era tanto el interés judicial como una morbosa curiosidad lo que retenía al distinguido auditorio en la sofocante sala. La presencia de Sir Arthur Inglewood bastaba por sí sola para mantener en vilo a la concurrencia. Era, sin lugar a dudas, el jurista más célebre de su tiempo, elocuente y sereno, con una compostura estudiada que había impuesto estilo incluso entre los más frívolos vástagos de la aristocracia. Aun en ese instante, cuando el destino del millonario siberiano parecía pender de un hilo, literal y metafóricamente, un murmullo risueño recorrió los bancos cuando Sir Arthur,
con languidez ensayada, estiró sus largas extremidades y se recostó sobre la mesa con ese aire de indiferencia que sólo los maestros del espectáculo saben fingir con arte. Quería lograr un efecto, pues Sir Arthur era, a su modo, un actor consumado, y lo logró, cuando, con su voz más grave y pausada, dejó caer estas palabras como plomo derretido. Respecto al supuesto asesinato de un tal William Kershaw, ocurrido el miércoles 10 de diciembre, entre las 6:15 y las 8:45 de la tarde, su señoría, propongo llamar a declarar a 2 testigos que afirman haber visto con vida a ese mismo William Kershaw la tarde del martes 16 de diciembre, es decir, 6 días después del presunto crimen. Fue como si un trueno hubiera desgarrado el cielo de la sala. El asombro se dibujó con claridad en el rostro del mismísimo juez, y la dama sentada a mi lado, tras reponerse de la conmoción, pareció debatirse entre el desconcierto y la decisión de posponer su cena. En lo que a mí respecta, añadió el hombre del rincón, con esa mezcla desconcertante de modestia y arrogancia que tanto intrigaba a la señorita Polly Barton. Verá usted, hacía ya tiempo que había identificado el verdadero punto neurálgico de este asunto. Por eso no me sorprendió como al resto. Usted recordará, añadió con un suspiro, aquel giro prodigioso que desconcertó a la policía, a la prensa y, en verdad, a todo el mundo, salvo a mí. Fue entonces cuando comparecieron el señor Torriani, dueño de un modesto café en Commercial Road, y uno de sus camareros. Declararon que, alrededor de las 3:30 de la tarde del 10 de diciembre, un sujeto de aspecto desaliñado, aunque afable y locuaz, había entrado a tomar el té. Afirmó llamarse William Kershaw y anunció, sin pudor alguno, que muy pronto todo Londres sabría de él, pues un golpe inesperado de fortuna lo haría inmensamente rico. Se explayó luego en una serie de divagaciones que, a oídos sensatos, sonaban a delirio. Al terminar su té, el hombre se marchó, no sin antes olvidar un paraguas raído que el señor Torriani, con su esmero habitual, guardó en su despacho a la espera de su regreso. Y regresó. El martes 16, cerca de la 1 de la tarde, el mismo individuo volvió a cruzar el umbral del café y reclamó su paraguas. Almorzó allí mismo y sostuvo una breve charla con el camarero. Ambos testigos ofrecieron una descripción coincidente con la que la señora Kershaw había dado de su esposo desaparecido. Pero en esta segunda visita el personaje parecía aún más distraído que la vez anterior. Apenas hubo abandonado el local, el camarero halló bajo la mesa una vieja cartera. En su interior había cartas y documentos dirigidos inequívocamente a William Kershaw. La cartera fue presentada ante la corte y Karl Müller, que volvió a ser llamado, la identificó sin vacilación como propiedad de su entrañable y difunto amigo William. Aquella revelación cayó sobre la acusación como un mazazo. Fue el primer gran golpe al argumento de la fiscalía. Un golpe certero. El castillo de naipes comenzaba a inclinarse peligrosamente. Y sin embargo,
aún quedaba en pie un obstáculo considerable: el encuentro indiscutido entre Somerton y Kershaw, y esas 2 horas y media envueltas en la niebla que exigían una explicación convincente. El hombre del rincón hizo una pausa larga y medida, mientras la joven contenía el aliento. La cuerda que enredaba entre sus dedos era ya un laberinto de nudos, cada uno más intrincado que el anterior. Le aseguro, prosiguió por fin, en tono bajo, que en ese preciso momento, para mí, todo el caso se volvió tan claro como el mediodía. Me asombraba que su señoría malgastase su tiempo y el mío haciendo preguntas inútiles sobre el pasado del acusado. Francis Somerton, ya despierto de su sopor, habló con un curioso acento nasal, con apenas un matiz extranjero. Negó con tranquila firmeza la historia de Kershaw sobre una identidad anterior. Afirmó nunca haber llevado el nombre de Barker y, por supuesto, jamás haberse visto implicado en crimen alguno, ni en el presente ni en el pasado. ¿Pero usted conocía a ese hombre, Kershaw, desde que le escribió?, insistió su señoría. Perdone, su señoría, respondió el acusado con voz tranquila, que yo sepa, jamás he visto a ese tal Kershaw, y puedo asegurar que nunca le escribí. ¿Nunca le escribió?, replicó el juez con tono de advertencia. Es una afirmación extraña cuando tengo en mis manos 2 cartas suyas dirigidas a él. Yo nunca escribí esas cartas, su señoría, insistió Somerton con serenidad. No están escritas de mi puño y letra. Lo cual podemos demostrar fácilmente, dijo Sir Arthur Inglebot con voz pausada, mientras le entregaba un paquete a su señoría. Aquí hay varias cartas escritas por mi cliente desde que llegó a este país, algunas de las cuales fueron escritas ante mis propios ojos. El acusado, a petición del juez, garabateó unas líneas con su firma varias veces. En el rostro atónito del magistrado fue fácil leer que no había la más mínima similitud entre las 2 caligrafías. Había surgido un nuevo misterio. ¿Quién entonces había concertado la cita con William Kershaw en la estación de tren de Fenchurch Street? El acusado ofreció un relato bastante satisfactorio de cómo había empleado su tiempo desde su llegada a Inglaterra. Llegué en el Sarcoe Selo, un yate de un amigo, dijo. Al llegar a la desembocadura del Támesis había una niebla tan densa que tardamos 24 horas en desembarcar sin peligro. Mi amigo, que es ruso, no quiso desembarcar. Le daba miedo esta tierra de nieblas. Se fue a Madeira inmediatamente. De hecho, llegué el martes 10 y tomé un tren de inmediato a la ciudad. Me encargué de mi equipaje y de conseguir un coche, como confirmaron el maletero y el chofer. Luego fui a un bar donde pudiera tomar una copa de vino. Fui hasta la sala de espera y allí me abordó un individuo mal vestido, que empezó a contarme una historia lastimera. No sé quién era. Dijo que era un viejo soldado que había servido fielmente a su país y que luego lo habían dejado morir de hambre. Me rogó que lo acompañara a su alojamiento, donde podría ver a su esposa y a sus hijos hambrientos. Bueno, su señoría, añadió el acusado con noble franqueza, era mi primer día en mi país. Había regresado después de 30 años, con los bolsillos llenos de oro
y esta era la primera historia tan triste que escuchaba. Pero como hombre de negocios no quería que me desplumaran de inmediato. Seguí al individuo a través de la niebla. Caminó en silencio a mi lado durante un buen rato. Yo no tenía ni idea de dónde me encontraba. De pronto me volví hacia aquel hombre con la intención de hacerle una pregunta, pero para entonces ya había desaparecido entre la niebla. Comprendí enseguida que mi caballero me había dado esquinazo. Al darse cuenta de que no pensaba entregarle ni una moneda hasta ver con mis propios ojos a su supuesta esposa y a sus hijos hambrientos, me abandonó sin más, dejándome solo en medio de la nada, en busca de una presa más crédula o generosa. Me hallaba en un lugar desolado y sombrío, donde reinaba el silencio y no se divisaba ni un taxi ni un ómnibus. El entorno era lúgubre y la espesa niebla lo volvía aún más inquietante. Intenté volver sobre mis pasos para regresar a la estación, pero cuanto más lo intentaba, más me internaba en calles desconocidas, cada vez más oscuras, solitarias y amenazadoras. Me vi completamente desorientado y una creciente sensación de confusión se apoderó de mí. No me sorprende que pasaran más de 2 horas y media vagando por aquel laberinto de calles vacías. Lo que aún me resulta asombroso es que lograra regresar a la estación, o, para ser exactos, que tuviera la fortuna de encontrar a un policía que, con amabilidad, me indicó el camino correcto. Pero, ¿cómo explica usted que Kershaw conociera todos sus movimientos?, insistió su señoría. ¿Y la fecha exacta de su llegada a Inglaterra? ¿Cómo explica en realidad estas 2 cartas? No puedo explicarlo, su señoría, replicó el acusado con absoluta serenidad. Ya le he demostrado que jamás escribí esas cartas y que el hombre en cuestión, se llama Kershaw, no fue asesinado por mí. ¿Puede decirme si hay alguien, ya sea aquí o en el extranjero, que pudiera haber estado al tanto de sus movimientos o de la fecha exacta de su llegada? Mis antiguos empleados en Vladivostok, naturalmente, sabían de mi partida, respondió Somerton, pero ninguno de ellos habría podido escribir esas cartas, ya que no saben ni una sola palabra de inglés. Entonces, ¿no puede arrojar luz sobre el origen de estas misteriosas cartas? ¿No tiene forma alguna de ayudar a la policía a esclarecer este extraño asunto? Este asunto es tan enigmático para mí como para su señoría y para la propia policía de este país, concluyó el acusado sin alterar su tono calmado. Francis Somerton fue absuelto, desde luego. No había pruebas suficientes para justificar un juicio en su contra. La defensa logró desbaratar por completo los argumentos de la Fiscalía basándose en 2 hechos irrefutables. Primero, que las cartas en cuestión no habían sido escritas por el acusado. Y segundo, que el hombre presuntamente asesinado el día 10 fue visto con vida 6 días después, el 16. Pero quedaba una pregunta sin respuesta, más inquietante que cualquier otra. ¿Quién era el misterioso individuo que había informado a William Kershaw con tanto detalle sobre los movimientos del millonario Francis Somerton? El enigmático detective, de rostro enjuto y modales meticulosos, ladeó su delgada cabeza y miró largamente a la señorita Barton. Sin pronunciar palabra, tomó su inseparable trozo de cuerda y con calma deliberada deshizo uno por uno los nudos que él mismo había formado anteriormente.
Cuando el cordel quedó completamente liso, lo extendió sobre la mesa con aire ceremonioso. Si lo desea, señorita, puedo guiarla punto por punto a través del razonamiento que me llevó y que inevitablemente también la conducirá a usted a la única solución posible de este misterio. Comencemos con este primer aspecto, continuó con tono inquieto, mientras enroscaba nuevamente la cuerda en una maraña de nudos que habrían desconcertado al más experimentado instructor de navegación. Era evidente, continuó, que Kershaw no podía ignorar la identidad de Somerton, pues estaba perfectamente informado de su llegada a Inglaterra, como lo prueban 2 cartas. Desde el primer momento comprendí que nadie, salvo Somerton, pudo haber escrito esas misivas. Pero se demostró que el acusado no las escribió. Se atrevió a interrumpir Polly, con cautela. Un instante, se lo ruego, dijo él, alzando un dedo mientras surgía un nuevo nudo en la cuerda. Kershaw era un individuo descuidado. Perdió ambos sobres. Para él no tenían importancia alguna. Nunca se puso en duda que el contenido de esas cartas fuera auténtico, ni que hubieran sido redactadas por el propio Somerton. Sin embargo, comenzó ella de nuevo. Permítame avanzar un poco más, prosiguió, con una chispa de triunfo en la voz. Se probó que 6 días después del asesinato, William Kershaw seguía con vida. Fue visto en el Hotel Torriani, donde era un huésped habitual. Allí dejó, de forma muy conveniente, una cartera con sus iniciales, como para que nadie pudiera dudar de su identidad. Y sin embargo, ¿alguien interrogó con seriedad al señor Francis Somerton, el millonario, sobre dónde pasó aquella misma tarde? ¿Está insinuando que...? jadeó Polly, incrédula. Le ruego paciencia, señorita, interrumpió él con cortesía, mientras ataba otro intrincado nudo en la cuerda. ¿Cómo fue que el propietario del Hotel Torriani compareció como testigo? ¿Cómo supo Sir Arthur Inglewood, o mejor dicho, su distinguido cliente, que Kershaw había estado en aquel hotel en 2 ocasiones clave y que el testimonio de su dueño podría exonerarlo para siempre de la acusación de asesinato? Tal vez fue obra de la policía, intervine, aún tratando de hallar una explicación lógica. La policía, señorita, no reveló esa información. De hecho, mantuvo el caso en secreto hasta el arresto en el Hotel Cecil. No hubo anuncios en los periódicos del estilo «Se ruega información sobre el paradero de...». Si el propietario del hotel hubiera sabido algo por los canales oficiales, se habría dirigido a Scotland Yard, no a un abogado defensor. Sin embargo, fue Sir Arthur quien lo presentó. ¿Cómo lo encontró? ¿No querrá usted insinuar que...? Siguiente punto. Continuó imperturbable el anciano detective. Jamás se solicitó a la señora Kershaw una muestra de la escritura de su esposo. ¿Y por qué? Porque, por muy astuta que usted considere a la policía, lo cierto es que nunca abordaron la investigación por el camino correcto. Partieron de la premisa errónea. Creían que William Kershaw había sido asesinado y, por ende, lo buscaban como a un cadáver. El 31 de diciembre, 2 barqueros encontraron lo que se presumía era el cuerpo de Kershaw. Ya le he mostrado una fotografía del lugar.
oscuro, solitario, un rincón apartado. En conciencia, ¿no cree usted que sería el escenario ideal para una emboscada? Un lugar donde un asesino artero y cobarde podría atraer a un desconocido, matarlo con rapidez, robarle sus pertenencias, sus documentos, su identidad y dejarlo allí, abandonado a la descomposición. El cuerpo fue hallado en una vieja barcaza, amarrada desde hacía tiempo junto al muro, al pie de aquellas escaleras. Estaba ya en un estado avanzado de descomposición y, naturalmente, no pudo identificarse con certeza. Pero la policía, sin titubear, declaró que era el cuerpo de William Kershaw. Jamás se les ocurrió que pudiera tratarse del cuerpo de Francis Somerton y que William Kershaw era en realidad su asesino. Fue una idea brillante, casi artística. Kershaw es un genio, no cabe duda. Piénselo bien, el disfraz. Kershaw tenía una espesa barba, una melena densa, un gran bigote y se afeitó hasta las cejas. No me sorprende que ni siquiera su propia esposa lo reconociera desde el otro lado de la sala. Y recuerde usted que, durante el juicio, apenas pudo distinguirle el rostro mientras él permanecía en el banquillo de los acusados. Kershaw se mostraba desaliñado, desgarbado, encorvado, mientras que Somerton, el acaudalado caballero, tenía el porte de un oficial prusiano. Y luego aquella brillante ocurrencia de regresar al Hotel Torriani. Solo necesitaba unos días de respiro para adquirir un bigote, una barba postiza y una peluca, todos iguales a los que se había quitado. Una transformación para volver a parecerse a sí mismo. Genial. Y luego dejar allí la cartera. Él mismo, él fue quien lo hizo todo. Kershaw no fue asesinado, por supuesto que no. Se presentó en el Hotel Torriani 6 días después del crimen, mientras el señor Somerton, el supuesto millonario, se paseaba por el parque entre duquesas. Y luego pretenden colgarlo. Es una ignominia. Se llevó una mano temblorosa al sombrero, lo sostuvo con reverencia y se puso de pie. Polly lo siguió con la mirada mientras él se acercaba al mostrador y con dignidad nerviosa pagaba 2 peniques por su vaso de leche y su pastel. Pronto desapareció del salón de té, dejando tras de sí desconcierto. Polly, absorta, seguía contemplando una serie de fotografías dispersas ante ella y, en el centro de la mesa, aquel largo trozo de cuerda, lleno de nudos de extremo a extremo, tan exasperantes y enigmáticos como el propio hombre que acababa de marcharse. Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.